Vamos, saiam todos da minha frente. Saiam da frente, já disse. Acabou o caô, o guerreiro chegou, o guerreiro chegou. Hola amigos, ¿cómo está? Que es imposible no empezar este podcast de una manera emocionante o feliz. No sé cómo describirles cómo me siento, porque de verdad es indescriptible. Pero me siento muy feliz, muy emocionado por esta noticia. Yo sé que dijimos la semana pasada que íbamos a hablar acerca de las tragedias en el fútbol, pero es un poco complicado no hablar de este tema que ha sido muy polémico en las últimas semanas, y considero de que tuvimos que bueno, no considero, pero por esa razón tuvimos que cambiar el tema. Y antes de empezar queríamos pedirles disculpas, pero yo creo que esto es un tema que a ustedes también les va a llamar mucho la atención, o mejor dicho, que es de interés de ustedes. Bueno, no de todos, pero al menos de la gran mayoría, que supongo que debe ser de Perú. Y es el caso de Paolo Guerrero con el TAS, con WADA, con FIFA y etcétera, pues, ¿no? Brenda, sí, pues en realidad es una edición bastante especial y bastante emotiva, digámoslo así, por la buena noticia que nos han dado de que Paolo, el capitán de nuestra selección, puede jugar el mundial después de haberla estado luchando todo este tiempo. Así que para nosotros es una alegría tremenda y queríamos compartir con ustedes, y desde acá también un pequeño como que homenaje o reconocimiento a Paolo, ¿no? Por todo lo que ha hecho. ¿Cómo están, chicos? Les saluda Ariana. Nada, como ya dijeron mis compañeros, hoy día pues vamos a tratar el tema de Paolo Guerrero. Les habíamos dicho que íbamos a hablar de otro tema, que de todas maneras lo vamos a tocar la próxima semana. Pero este tema lo habíamos estado esperando en verdad por ya casi un mes y medio, pero queríamos tener el resultado completo. Además que fue un tema pues que nos ha chocado a los tres, que nos ha traído tanta alegría como molestos, y o sea, ha sido de todo, una junta de emociones para todos. Y nada, finalmente que tenemos un poco el resultado, porque igual hay que esperar un poco más, pero por lo menos el resultado que esperábamos, y nada, algo positivo para nosotros como peruanos. Pensamos que es idóneo comenzar este mes del mundial y esta primera semana hablando de un tema que para nosotros significa bastante. Claro, es un tema bastante cargado, porque como bien dice Ari, tiene bastantes emociones encontradas. Por un lado nos sentimos contentos, pero también a la vez en algún momento hemos sentido frustración, sí, por un futuro incierto, ¿no? Y digamos que están a mitad de camino. Lo que pasa es que es un tema bien polémico, ¿no? En realidad creo de que todos estamos de acuerdo en que la sanción hacia Paolo fue un poco exagerada, ¿no? Sí, antes de comentar la sanción vamos a hacer un pequeño timeline, una pequeña línea del tiempo de cómo sucedieron las cosas, qué pasó, para los que no estén enterados, que dudo, porque fue un tema pues que ha tocado el corazón de todos y que ha dado la vuelta al mundo. Y pero de todas maneras hay que hacer una pequeña línea del tiempo de cómo pasaron las cosas. Nibardo, ¿quieres comenzar? Bueno, tenemos que remontarnos hacia a la fecha doble FIFA, que fue en octubre del 2017. Uh-huh. En los partidos en que Perú le tocó jugar contra Argentina en Buenos Aires y uh-huh, contra Colombia en Lima, respectivamente, que era para cerrar las fechas de eliminatorias hacia el Mundial de Rusia. Tengo entendido que el 5 de octubre Perú empata con Argentina en la Bombonera. Es correcto, empatamos 0-0 contra Argentina. Uh-huh. Y fue donde se le hizo un test antidoping a Paolo Guerrero y a Edison Flores, claro, del equipo peruano. Ya. Yeah. Luego, el 10 de ese mismo mes, Paolo, pues hace el gol tan comentado que nos da una luz de esperanza para el repechaje. Claro, nuestro pase al repechaje. Que fue el más sufrido. En realidad deberíamos decir que está bien, ¿no? La luz nos dio una esperanza de que todavía se podía. Pero hay que tener en cuenta de que se dieron los resultados en ese momento. Porque Brasil estaba ganando 2-0 a Chile en ese momento. Uh-huh. Y Paraguay iba empatando 0-0 con Venezuela hasta ese momento. Eso te iba a decir, antes de seguir adelante hay que comentar un poquito ese partido, porque hubieron un montón de cosas que creo que nos molestó a todos los peruanos. Fue un partido que nos chocó bastante a los peruanos, porque hubo un momento, casi al final, creo que todos concordamos con el hecho de que pudieran haberla peleado más.
solo digo. Lo que pasa es que yo también creo de que Perú no debió renunciar al ataque en ese momento, ¿no? Exacto. Teniendo en cuenta de que todavía no teníamos el boleto asegurado, Ujú. yo también creo de que debimos... Se tiraron al piso muy pronto. yo, Hubieran... también, yo también creo que debimos salir con todo. ¿Cuánto tiempo quedaba? Quedaba poco igual. Quedaban Pero 4 minutos que había sido lo Pero que igual había 4 minutos son 4 añadido minutos. el árbitro. podíamos haberla luchado. Ahora, te soy sincero, yo creo que, sin desmerecer al equipo colombiano, yo creo que en gran parte del partido fuimos más que Colombia. Yo también creo lo mismo. Eh, El gol pero- de Colombia viene por descuido Pero, peruano. exacto, Sí. también hay algo muy cierto. Y eso es lo que los, me gustó más. los partidos los ganan quien hace los goles. Sí. En ese momento Colombia se puso las pilas, nos hicieron el gol. Sí, no, como dices tú, no hay que desmerecer que la selección de Colombia también es una buena selección. O sea, creo que acá no estamos para ninguna. No, nadie ha dicho que no. Todo el mundo sabe que Colombia es bueno, pero estamos hablando. vamos Claro que no, al yo no estoy ninguneando exacto, no. el poder colombiano. Claro, al pero contrario, vamos al yo los hecho aplaudo porque a tienen que un equipazo. ellos han Sí. supieron aprovechar muy bien la situación, ¿no? O sea, creo que ambos estábamos peleando el mismo boleto. Exacto. Perú. Lo que pasa es que Uno iba a pasar. se dieron resultados que en la vida uno se imagina que iban a pasar, pues, ¿no? Exacto. Porque no hay que dejar de lado el partido entre Ecuador y Argentina. Supuestamente, si Argentina perdía ese partido, cosa que era algo lógico porque es en la altura de Quito, Ujú. y teniendo en cuenta que Ecuador le había ganado en Buenos Aires, yo creo de que, teniendo en cuenta esos datos, podíamos creer de que Ecuador iba a ser superior a Argentina en su casa. Sí. Sí, Pero yo creo no fue así. Messi se puso el equipo al hombro y ganó Argentina. Es que a veces también influye mucho cómo se siente el jugador en el momento. Porque, para eso, mira, o sea, es que La no, presión, no ¿no? sé cómo Que- decirlo, que porque sí, puedes- pensábamos que Ecuador le iba a ganar a Argentina, pero también pensábamos que Argentina le iba a ganar, pero en la bombonera. ¿Sabes qué pasa? Que a veces es determinante tener un jugador, no estrella, pero que sea la cara. Yo ¿no? creo que no solo uno, a veces dos, porque lo que yo siempre he dicho con Argentina es que a Messi le falta un Un socio. un Un socio. socio, claro. Sí. O sea, no hay que tampoco cargar No, la le falta un responsabilidad de- Rakitic. claro, no hay- No, no hay- yo creo no que hay- le falta no más hay que- trabajo en equipo. Sí. Eso, o sea, no hay que ver Yo que, escuchaba- que el equipo sea uno o dos, sino que el trabajo son Sí. 11 contra 11. O sea, Yo y en escuchaba la el otro- cancha Lo que pasa es que siempre hay una tenés- estrella pero en el siempre equipo, hay, pues, por eso siempre hay decimos- un líder que te... Lo que pasa es que hay algo, te voy a decir algo bien motiva, cierto. por El que te decir mueve, que cosas sí, así. sí. Te voy a decir algo que es cierto. Siempre dicen, o por lo general se dice, denle la pelota al 10. Porque el 10 es ¿cómo te digo? El El que mariscal de te- campo. Y en ¿no? nuestro caso es El- denle la pelota al 9. no, sin desmerecer a Farfán. o Sin sea, desmerecer a la Farfán. Foquita también hace ahí su buena chamba porque hay que reconocer que el pato también está en un buen Sí, momento. claro que sí. Bueno, Pero- bueno, sin desviarnos mucho de Sí, nuestro tema, Ahorita, o porque sea, ahorita ese no es el tema es principal. Guerrero. Después del partido con Colombia, muchos no sabían, en el campo no sabían de que habían conseguido el boleto para Sí. el repechaje. Sí. Entonces había incertidumbre en la cancha. No sabían Eso se ve en qué los estaba jugadores. pasando. En los jugadores. O sea, uno notó eso. Sí, uno se dieron notó cuenta. que había ahí como que, Es que- algo que, Es que ¿sabes cuál es que el no problema? cuadraba. Es que ¿sabes cuál es el problema? Que acabó el partido en Quito. Acabó el partido en Brasil. Que finalmente Brasil le gana 3-0 a Chile y prácticamente lo deja sin opciones. Ujú. Y el partido en Asunción se seguía jugando. Ujú, El árbitro había adicionado 6 minutos. ujú. 6 Y minutos. hay que agradecerle a Venezuela porque Venezuela le hizo un gol a Paraguay. Gracias, Venezuela. Ese gol que le hace Venezuela a Paraguay lo deja a Paraguay sin opciones. Y nos prácticamente nos mete a nosotros. Lo que pasa es que si Paraguay ganaba, nosotros estábamos afuera. Sí. Esa es la verdad. Si Paraguay ganaba, nosotros Ay, estábamos afuera. Pero Venezuela le hizo el gol y prácticamente nos dejó sin opciones. Gracias, Venezuela. Gracias, Venezuela. Entonces, bueno, acabó el partido y todos con el chip en que teníamos que ir a Nueva Zelanda. Sí, Claro. sí. Y ahí, igual pues como les decía, ¿no? Se ven las imágenes que siempre han pasado en las grabaciones, en las noticias y todo eso. Y bueno, nada, avanzando un poco más en nuestra línea de en tiempo. nuestra línea del tiempo, para el 3 de noviembre del 2017, Que Paolo... faltaban unos días nada más para el partido con Nueva Zelanda. Sí, correcto, sí. Paolo es inhabilitado provisionalmente por la FIFA por el resultado analítico adverso. O sea, ahí es cuando... Empezó el drama. El Vía esta Crucis. pesadilla. Ahí, Sí, exacto. Ahí empieza Una- la pesadilla. una pesadilla, digamos, muchos pueden decir negligencia de Paolo. Se dijeron negligencia muchas del hotel, cosas, hubieron sí, muchos rumores, hubieron muchas... sí, dime que te diré, exacto, hubieron ¿no? muchas dudas. Digamos,
Ahí lo que teoría, pasó es que se entre estaba comillas. buscando al culpable, porque todo el Exacto. mundo decía, pues, es culpa de Herrero, es culpa del hotel, es culpa de Argentina, es culpa de Ya, lo que del pasa es vaso, es culpa, o Lo que sea, pasa es que también hay algo bien cierto y de repente que en algún momento conversando lo hemos comentado. Hay cosas sospechosas y hay Sí. cosas que te hacen dudar de que las cosas hayan sido sobre digamos, todo por de suerte, Guerrero, pues, ¿no? porque nadie va a pensar, Guerrero no es así, pues, No, todos- Guerrero tiene una carrera intachable. no puede El decir de tipo cualquiera, es- pero Guerrero, es una persona, es un deportista que todos los días entrena, que todos los días se saca la mugre y que realmente Bueno, creo pero yo hay que tener en cuenta que, por qué que fue lo toda que la dio positivo. selección Fue benincicilina, creo. no estoy segura. Ven, no Algo estoy así, segura, algo nada. así. algo es el nombre. Es un componente De la hoja de la, de mate de coca. sí, De la hoja de coca. De la hoja de coca. La hoja de de la hoja de coca. Bueno, ¿qué más sigue? El 30 del mismo mes, de noviembre, Paolo se presenta ante la Comisión de Disciplina de la FIFA. Sí, así es, o sea, claro, después de los partidos con Nueva Zelanda y haber conseguido el pasaje al Mundial, Ujú. Paolo va a FIFA para intentar, no limpiar su nombre, pero tratar de quitar ese resultado. ese bloqueo, ¿no? Claro. eh, No, lo que pasa es que en ese entonces nadie sabía qué había pasado. Entonces él dice, yo en ningún momento he consumido coca, ¿por qué sale? O sea, él lo que intentó fue ir a decir, yo no consumo coca, hágame todas las pruebas necesarias porque no van a encontrar coca en mi organismo. Claro. Sin embargo, o sea, Averiguar, ¿no? claro, porque, o sea, se sabe, a mí dijeron primero lo de la orina y luego lo del cabello, porque mediante el cabello podías ver cuánto... No, o sea, si eras consumidor. Sí, ¿no? así es, ¿Sí? así es. Entonces, durante ese tiempo es lo que se está tratando de hacer, o sea, probar que Paolo no era consumidor. Es más, tengo entendido que Paolo se llega a hacer una Se hicieron las dos pruebas, claro, No, la de no. orina y la del cabello. No, claro, pero aparte de eso, él, aparte de los laboratorios que te ponen, no sé si la federación, la FIFA... Se hizo uno por su parte. Luego nos vamos al 8 de diciembre, donde, bueno, Finalmente. se dio a conocer la primera Sí. sentencia de Paolo, donde FIFA le impone pues un año de sanción, castigándolo, Claro. dejándolo sin mundial, Eso, dejándolo nos sin diría, pues, que jugar no en su llegaría al club. mundial. Entonces lo dejaba, como diríamos nosotros, le cortaron las piernas por un año. Sí. Este, Básicamente lo sacaron del estadio, pero no lo dejaban entrar, Claro, no o lo sea, dejaban jugar, no lo dejaban... Es que claro, Eso no. lo que Esa más, es la razón lo por la que que yo más también creo que la discutimos- sanción es abusiva. Porque no lo dejan Sí, sí. entrenar, no lo dejan entrar a campos de fútbol. Me parece Eso- que es un poco Eso lo exagerado. quiero hablar más adelante, Sí, ¿ah? Porque más eso lo adelante quiero hablar más adelante. creo que nos vamos a enfocar un poquito en eso, en Sí. Sí. cómo es la sanción. Después, avanzando un poco al 20 de diciembre, fue la segunda instancia de la FIFA, o sea, el Comité de Apelaciones, el cual redujo el castigo de Paolo, ¿no? Claro, a de un 6 año a meses. 6 meses. Exacto. Eso para mí fue un regalo de Navidad. Y ahí, hasta ahí, pensábamos que Paolo iba a llegar al mundial. Ahí podría... Ahí claro, decíamos, Paolo llega a que Rusia. por tiempos sí la Por el hacía, tema de- ¿no? Sí, Exacto. por tiempos O sea, la por hacía. tiempos sí la Por hacía. tiempos la hacía. Entonces, nada, cuando dijeron eso era cuestión de tiempo, nada más. Claro, era Esperar como que y seguir Paolo llega. esperando y bueno, tener fe en que todo iba a salir bien. Correcto. Luego ya en este año, en enero, bueno, Paolo se fue a Argentina evidentemente para ver desde allá, creo, la posibilidad de seguir luchándola porque, como hemos dicho, lo que él quería era limpiar su nombre. Claro. Y bueno, él comienza a entrenar ahí para llegar con ritmo hasta el 3 de mayo, que se supone que se cumplía su sanción. Sí. Entonces, él, evidentemente, como deportista, y uno creo que sabe, bueno, ellos saben de que un futbolista sin ritmo Sí. no va a llegar ni a jugar, ni en su club, ni Y paralelo... Bueno, hay que tener en cuenta que Pablo viajó a Argentina y estuvo entrenando en Argentina. Claro, por Claro, eso digo, o sea, es lo que él, estamos él- diciendo. él- o sea, él ha ido a Argentina, A entrenar. aparte de hacer sus trámites, a entrenar porque evidentemente necesita estar... Eso es lo que iba a decir. Con físico. Paralelo a su entrenamiento, lo que venía en la cabeza de Pablo era limpiar su nombre. O sea, ya había conseguido, digamos, la primera parte, que le corten en la sanción, era 6 meses, ya estaba, o sea, ya sabíamos que él no consumía coca, pero ya había salido el Claro. resultado de que él no era consumidor. Sin embargo, sí habían encontrado este metabolito, no sé, Claro. XXX. Y lo que estaba tratando de hacer en ese momento era limpiar su nombre. Porque él dio varias declaraciones en las que decía, yo no soy consumidor y eso lo voy a Lo iba a demostrar, limpiar, ¿no? lo voy a mostrar. Y
Y era lo que quería. Incluso él dijo que para él, en ese entonces, pues el mundial no estaba en su cabeza. Lo que él quería era limpiar su nombre. Porque es importante, pues, Es que, porque al claro, final es su es su reputación. vida, o sea, Hay que tener en también- cuenta que eso entra más que nada en el tema de que, en lo personal, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Paolo tiene auspiciadores. Él es cara de muchas marcas. No, claro, y o sea, uno el problema de tenerlo como consumidor, entre comillas, porque le quitas Paolo no todos consume los- absolutamente nada, Ujú. realmente mancha su nombre. Claro, no, y aparte que Y creo, las marcas también de otra manera, ¿no? que Claro. creo que si tú estás Como persona, ¿no? Te como gusta persona que y te vean de esa como manera. deportista, como lo que fuera, estás manteniendo una carrera que sabes, y nosotros sabemos de que el fútbol es una carrera ingrata, ¿Por qué? porque solamente te da trabajo hasta que tienes cierta edad. Ah, evidentemente, que es la vida de todo Entonces, deportista. en Pero realidad. no, es la vida de todos también, porque igual le pasa a los médicos. Es la vida de igual- todo deportista y de toda Entonces, persona. claro, sabes que su carrera tampoco pues, no le va a permitir, de repente también no le va a permitir de repente jugar una eliminatoria Claro. o llegar a más, ¿no? Y ya pues teniendo en cuenta que hay que ser realistas, no sabemos cuándo volvamos a ir al mundial. No, no tanto eso, es la edad de Paolo. No, exacto. Para el Eso- siguiente, eso iba a decir yo. para el Ten en siguiente cuenta mundial, el si es factor que vamos edad. o no. Exacto. Ten ya en cuenta el no- factor de edad. Paolo ahorita tiene 33 años. Exacto. 34, creo. 34. Para, 34. para el Mundial de Qatar llegaría con 37 años. Sí, 37, ya. 38, o sea, ya Entonces, no. Sí, pues es una Bueno, bastante entonces, complicada. partiendo de donde dejamos ahorita, para el 29 de enero los abogados del futbolista presentaron su apelación al TAS para anular esa sanción. Porque, anular y limpiar el nombre, ¿no? Eso era lo que se buscaba. Luego, miren, hay que tener mucho en cuenta de que hay gente que dice, ¿para qué Paolo fue al TAS? Paolo no va al TAS por gusto, ni mucho menos porque Bueno, le provocó. Por sino eso porque, fue limpiar el nombre. no solamente por eso, sino porque si Paolo no iba al TAS, Wada lo iba a hacer de todas maneras. O sea, era o una cosa o la otra. Y, Bueno, si, con y, Wada si sí va a Wada, y si Wada presentaba el reclamo, ¿Iba a ser más le largo? iban, Sí. le iban a poner 2 años. Ah, es más, Y era ya- más todavía. Claro, y ya existe el antecedente. Un jugador ecuatoriano dio positivo en doping, pero este pata sí se metía. Que es del Independiente del Valle de sí Ecuador. consumía. Entonces, él sí consumía, entonces él sí tenía Claro, bien tenía- puesto el castigo. Claro, él tenía una base, Exacto. un sustento que, Entonces, o sea, la FIFA le ya, puso un año. pues. Un año. Entonces él va a TAS con la intención de reducir y TAS lo perjudica. Porque Wada pone sus argumentos y le chantan 2 años más. No sé, no quiero ser mala. Ahora, la pero- diferencia es que el jugador ecuatoriano tiene 21 años. O sea, es chiquillo. Para él no es nada. Entonces, pues. claro, 3 años entonces- no le afecten absolutamente 25 nada. y sigue jugando. Claro, pero no quiero ser mala. Y no pero pasó nada. No puede Ajá. ser. Pasa que el 20 de marzo de este año, Paolo, bueno, volvió a entrenar. Hasta, bueno, con Flamengo. Sí, sigue en los entrenamientos hasta el 20 de marzo, ¿no? Sí, No, tenía- desde el 20 de marzo. desde el 20 de marzo pudo, o sea, Entrenar como con su que ya equipo. pudo empezar a entrenar con su club. Claro, pudo volver a entrenar porque ya no faltaba mucho para que acabar acabe el su- castigo. Entonces esa fue la razón por la que pudo regresar a entrenar. Sin embargo, creo que todavía no podía entrar a estadios, ¿no? Nos está Creo que entrenando. No, sí. Ya estaba a unos días de que acabe su sanción, podía entrenar. No había Sí, ningún estaba problema. bien. Eso pues le dura un día y al día siguiente, que es el 21 de marzo, la Agencia Mundial Antidopaje apela ante el TAS y pide que la sanción aumente. Claro. Ujú, Al final, en el 10 de abril, ya casi unos días después, ujú. se determina que la audiencia del TAS será el jueves 3 de mayo. Ya. Y después para el 19 de abril, Paolo pues ya estaba jugando con la selección, anota el primer gol en un amistoso, No, del con Flamengo. No, estaba entrenando. Con el Flamengo, Estaba anota el primer gol con el Flamengo desde su reincorporación. Sí. Ahora, me podemos acuerdo. decir algo súper rápido, que ¿cuánto lo quieren a Paolo en Brasil? Sí, Creo que- súper rápido. eso- Creo es increíble, ¿no? que podríamos desde acá agradecer un poco a todos los brasileros Ujú. por ese cariño, ¿no? Qué bacán ver un estadio Que un tan peruano grande. lo quieran tanto. Que un Ujú. peruano lo quieran tanto. Incluso habíamos comenzado el podcast con una de sus canciones, para que Sí. El 20 de Abril, ¿no? abril también. sepan. Ujú. Guerrero, bueno, recibe la visita de los preparadores físicos de la selección peruana en Brasil, Ujú. quienes, bueno, me imagino que habrán ido pues a ver su estado Ah, eso físico, mismo, sí. también un poco el tema psicológico, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta de que Paolo no había estado jugando por bastante tiempo, no había estado entrenando y había que ver el estado físico, pues, ¿no? Que es muy importante. Claro, eso, sí, Claro, sí, sí. ¿no? Verle el... Después, 10 días después, Paolo viaja finalmente a Zurich para prepararse para la audiencia en el TAS. Ujú. Y nada, el 6 De mayo, de mayo. Paolo regresa, bueno, ya en Brasil, juega su primer partido después de 6 meses con Su partido oficial, ¿no? con Flamengo. Sí. Y contra Inter de Porto Alegre. Ahí es donde ahí es donde la hinchada del Flamengo lo recibe con euforia, pues, ¿no? Y en la siguiente fecha, que es contra Chapecoense, Paolo anota un gol con pase de Trauco. Bueno, sí, pues esa es la imagen más clara que creo que tenemos muchos de ese gran recibimiento de Paolo, ¿no? Claro. Luego, bueno, con una alegría que todavía teníamos. Bueno, en ese momento todos estamos contentos, Claro, creo, ¿no? Porque ya sabíamos de que, o teníamos la esperanza hasta el momento de que Paolo jugaba. Claro, El 14 de mayo a Paolo le hacen su sesión de fotos para el Mundial, para que ¿no? Todo, Con la indumentaria. claro, la antesala. Más que nada para las previas de la Exacto. televisión. Antes de conocer el fallo del TAS. Y bueno, ese mismo día creo que llega La noticia bomba fuerte. Sí, así es. TAS publica su fallo, o su veredicto, podríamos decir, Ajá. con respecto al caso Paolo o al caso Guerrero, Sí. en el que le informa de que le dan una sanción de 14 meses. que claro, y que se ve reducida. Claro, que se ve Claro, reducida que- por los 6 meses que ya había cumplido y que tenía que Ajá. cumplir 8 más. Sí, o sea, dándose a entender que no iba a estar en Rusia Claro. meses. Así es. O sea, rompiéndose el corazón a todos los peruanos. Sí, realmente sí. Así que, bueno, hasta Nada, ahí. y ahí es donde empieza pues a dar vuelta la noticia, ¿no? En Claro, que ahí es Paolo donde- no iba al mundial y por ende a Perú lo veían pues como debilitado. Porque para entonces, yo creo, o yo lo veo así, Perú era Paolo Herrera. O sea, Perú, la selección peruana dependía dependía de Paolo Entre Herrera. comillas, porque Perú ha jugado varios partidos después de la Eso- sanción. Claro, y pues de pero ahí- eso Eso iba a estamos comentar, hablando. ¿no? O Hasta sea, el día de la hasta sanción, el día- hasta todo el ese mundo veía a momento. Perú como que, ya, este es fácil, pues ya no va a estar Guerrero. Bueno, creo que lo que pasó fue de que gracias a estos partidos que jugamos, el partido que hubo bueno, el de Nueva Zelanda, que ya lo habían jugado Bueno, sin jugamos Paolo, 2 partidos contra Nueva Zelanda, Y después jugamos contra Croacia, ese que le de ganamos Croacia, 2-0, y contra bueno, Islandia, y el último con Islandia, ¿no? claro, que Ya, le entonces- ganamos 3-1. Ya, Ujú. esos partidos los jugaron sin Paolo. Y creo yo que si bien es cierto... Demostramos ser un equipo exacto. compacto. Creo que lo que se demostró ahí es de que guerreros son todos. Y de que casi todos nuestros seleccionados están al nivel de poder dar pelea. Y No, de y que se Perú demostró que- no es... Se demostró que ellos no están en la selección por las puras y que Exactamente. Perú no es Paolo Guerrero. Exacto. Perú son todos. Ajá, y de que Perú puede darle pelea a cualquier país. Perú- Se defendieron bien y yo creo que nos cayeron la boca a todos porque hubieron bastantes peruanos que ya no confiaban en Perú. No. O no confiaban, pero tenían miedo pues que algo pasara. No, claro, y no solamente peruanos, ¿ah? Sino mucha prensa extranjera que también... Sí, pero ellos no importa. Porque Claro, no son peruanos. pero Les da igual lo que piensen. creo que piensan pues de que o siguen viendo pues a Perú como por ahí nomás y no. O sea, Ujú. Perú está bien parado. Eso es lo que está demuestra para que dar- muchas veces no tienes que subestimar a los rivales. Exactamente. Bueno, después de la sanción de Todo- Paolo hay que tener en cuenta que Paolo vino a Lima y trató de, o mejor dicho, se reunió con el presidente de la Federación Peruana, que es Séptimo Oviedo, Ujú. para intentar conseguir una reunión con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Ujú. Hay que tener en cuenta que Perú va a organizar el Mundial Sub-17 en el próximo año y Gianni Infantino estuvo por aquí por Lima ultimitando detalles aquí con Oviedo. Antes de desviarnos un poco más, finalmente agregando un poco a lo que dijo Unibardo, recién el 22 de mayo, Guerrero finalmente logra reunirse con el presidente de la FIFA, que es Gianni Infantino, pero sin embargo no logra ser indultado. Es como no que logra nada. claro, todos entendimos esa reunión como que, ya, chévere, te entiendo. Como él mismo lo dijo, ¿no? Que entendían lo que le pasaba Su a situación, Guerrero. ¿no? Pero ya, pues, o sea, no puedo hacer nada más, Claro. ¿no? Lo que pasa es que Infantino le dice, ¿no? Yo no te he puesto la sanción, quien te ha puesto la sanción ha sido TAS. Entonces,
ante ese problema no había nada que Claro, o hacer. sea, ya no puedes meterte. Y ¿no? desde ese día Instituciones, para adelante fue pues una pelea constante hasta el día pues que hasta el 31. hasta el 31 que en la que pues como dijo Nibardo agotar recursos. Claro, era agotar A recursos y pelearla era hasta el último día para pues llegar, hasta el resultado positivo de ahorita, ¿no? o sea, desde el 22 hasta el 31 le luchó. sí. Con todo lo, o sea, con todo lo posible, con todo lo que podía, con todo lo que Ya se imaginan en quemarse todos los países, creo. sus últimas cartas. Ya, exacto. Claro, es Porque que ya, realmente hasta se agotar el jugaba... último era- cartucho. Hay que tener en cuenta que Pablo se jugaba los descuentos. Ya no quedaba Sí. nada para que... Mira, creo que la lista final del Mundial se entrega el día 4. Ujú. Y con todo ya de verdad estaba corriendo contra el A raíz tiempo. de eso también Es más- se dieron muchas especulaciones, fueron las palabras de Gareca, ¿no? O sea, finalmente la última conferencia de prensa que da Gareca da una tranquilidad de que con o sin Paolo, Perú iba a ir al Mundial A pelear. a pelear y a hacer un buen papel. Y eso lo teníamos claro, porque venimos invictos desde el año Sí. pasado y ya lo teníamos claro que iban a ir a luchar. Antaño. Pero pasado. creo que había Antaño pasado. mucha gente que todavía decía no, y se empezaron a especular los nombres de personas que podían venir a reemplazarlo, que podían ocupar su lugar, que podían hacerle falta a Perú. Pero finalmente creo que el fútbol o los chicos que estaban en la selección demostraron que no necesitan llamar a nadie más, Ujú. sino que pueden. Entre ellos pueden. Claro. Al final, todos podemos especular y todos podemos tener una opinión, pero el único que sale acá es él. Claro. Y él sabe cómo alinearlos y cómo hacer que Perú funcione. O sea, creo que los resultados que él ha conseguido y tener Esa base de su trabajo. esta racha que hemos tenido invictos sin perder partidos, Esa base de su trabajo. es exacto. Sí, Entonces, ese es lo principal. Entonces, recién el 31 podemos Vino la bomba, decir ¿no? Vino la bomba. que sí. Y realmente creo que todos nos sentimos en suspenso. ¿El 31 salió finalmente? No, ¿O salió el primero? o sea, el día 30 es que... Se el lanza tigrillo, el el tigrillo. tigrillo se lanza. Claro, el tigrillo se lanza la el bomba. rumor, Comencemos de ¿no? ahí entonces, comencemos de ahí El día entonces. 30 el Tigrillo lanza la bomba, ¿no? El día, claro, el Tu día Pablo, 30 mi de Pablo, mayo, mi Pablo. el 30 de mayo el tigrillo, Navarro, el tigrillo el tigrillo Navarro, nos lanzó la bomba a todos de que Paolo iba al mundial. Iba al mundial. Hasta ese momento se podía hasta una volada, un rumor, Desde, ¿no? yo creo que fue desde las 6 de la mañana que lo dijo, porque No, lo no, dijo. lo dijo como a las 9 y pico de la mañana. Sí. Porque- Bueno, fue temprano, pero yo me Oye, acuerdo que estaba en clase. Sí, yo también. Y me acuerdo de que entré a Twitter para distraerme un rato Ajá. y vi el tweet que Yo me acuerdo decía, que me ¿no? reventaron el teléfono que con Paolo todo. va. Y yo dije, no, esto es una broma. Porque Ajá. esas últimas semanas habían demasiadas bromas. Era como que Paolo va al Sí. mundial, la fuente, y te mandaban literal una fuente. Pero O sea, sí saber noticias que te puedan decir, oye, sí, es verdad, no es verdad. Y nadie confirmaba nada. Hasta ese momento, tengo que confesarlo, yo no creía. Yo siempre le creí al tigrillo. Yo dije, no. No, yo o también, sea, yo Yo le creí al tigrillo. yo en verdad decía, no te puedes lanzar así. O sea, si te quemas, te quemas. Mira, mira, ¿sabes? Yo sí. Yo le creí porque han habido antecedentes en que él ha dicho una cosa y ha sido como Ujú. tal cual él ha dicho. Entonces esa es la razón por la que yo sí le Yo creí. le creí por dos cosas. Pero primero, como tú dijiste, o sea, no te puedes lanzar a la piscina con una. Porque es una bomba. Es un tema muy ¿Entiendes? delicado, algo- ya. Exacto. Es un tema muy Entonces ahí él se jugaba su reputación, se jugaba trabajo. su carrera, se jugaba el trabajo. Porque e incluso el presidente de la radio le dijo y lo tenía como que, ¿cómo vas a decir eso? Esa es una. Y dos, le creí porque la radio es una radio seria. Y como le decía a Nibardo antes, el eslogan de la radio es decimos la verdad, de una cosa así. Sí, sí. Y que el tigrillo salga y diga eso con otro pata que también trabaja en la radio, que también es, o sea, es alguien que siempre es conocido por decir la verdad, que es conocido por decirte las cosas sin filtro. O sea, que los dos dijeron como que soltaran esa bomba y yo dije, no, tiene que ser cierto. Sí, pero es que, bueno, yo lo veo así. Yo la verdad, y no sé si le falta respeto o no, yo la verdad ni lo conocía, el señor. O sea, no sabía quién era el Tigrillo Navarro. Es que eso pasa cuando no estás involucrado con el deporte. A mí Sí, también me o pasa sea, lo mismo. Yo no sabía no- quién era el tigrillo hasta que me dijeron, es el pata no que lo sale acá conozco, y o en sea, mi cuenta. Conozco otros periodistas deportivos, pero la verdad no sabía quién era. 31 de Todos, mayo del 2018. Claro, Paolo que va al realmente mundial. que se combinó con todo, ¿no? Se combinó con que el día anterior o el 29 de mayo, no estoy segura, había sido cumpleaños de la mamá de Paolo. Sí. El 31 de mayo era el El día de Santa 29, el 29 del día del partido de Escocia fue el día Claro. de Santa Petronila. Entonces, Ah, no te creo. sí. Sí. Ah, no sí, sabía eso. Así que, en verdad fue O sea que por eso le un pusieron día Petronila de muy, Sí. muy emotivo, muy bonito y del que todos disfrutamos, ¿no? Y bueno,
Digamos Y eso que- sí dio la vuelta al mundo. Fue Eso sí. incluso segunda tendencia mundial en Twitter. Sí. Y yo estuve leyendo tweets desde Estados Unidos y desde Australia. Entonces Sí, sí en dio la verdad, vuelta al Increíble, mundo. creo que Sí. para todos a todos nos dio una sorpresa y una alegría grande. Que como bien dijimos al principio del podcast, esto no acaba acá. Sí. Esto es un paso. Un paso y ha más sido, para adelante. y ha sido sí. algo que sí, o sea, y aquí creo que ya nos podemos meter un poco en tema de la sanción y en cómo lo hemos vivido nosotros los peruanos. Ujú. Ha ayudado muchísimo y nunca creo que habíamos visto que el apoyo tan grande que se le da a Paolo, ¿no? O sea, Sí. a mí me pareció un gesto muy bonito Ujú. que los capitanes de las selecciones con las que nosotros vamos a enfrentar en Rusia manden una carta Ujú. junto con FIFPro, si no me equivoco, Ujú. apoyando a Paolo y pidiendo que quieren jugar un mundial con Paolo. Y también no te iba a decir que yo creo que fue más la pena porque era Paolo, pero yo creo que también hubiera sentido la misma pena si hubiera sido Farfán, si hubiera Sí. sido, no sé, pues Yotun, si hubiera sido Trauco, porque al final todos son el equipo. Exacto, si hubiera sido los chicos, El Están- problema que se la han había luchado sido, ahora. eso sí, el problema había sido pues que Paolo lo luchó. Y no quiero decir como que Paolo solamente, pero él fue el que nunca, uno de los que nunca dejó de creer en su selección. Y junto a él, pues, por eso es que alabábamos tanto a Daniel Peredo, que en algún momento comentamos sobre él entre broma y broma, pero nunca llegamos a decir quién era, pues, porque Daniel era la voz del Perú, era el comentarista, el deportivo de la selección, era el que, o sea, si no eras peruano, de repente por ahí lo escuchaste alguna vez por algún reclame o porque hablaron de él cuando sucedió, pues, Bueno, cuando lo que pasó. exacto, cuando fallece Eh, y todo, pero era una persona que decía, a mí no me gustaba el fútbol tanto antes, pero o sea, nunca no había escuchado a Daniel Un Peredo, relato de ¿entiendes? Daniel. Siempre escuchaba, porque mi papá estaba en la radio, pero mi hermana estaba en televisión, siempre de alguna u otra manera Daniel estaba en mi casa. Entonces, así como Daniel, que nunca dejó de creer en la selección, Paolo era otro. Entonces, eran las dos personas que más se merecían el mundial, las dos personas que más tenían el apoyo. Eso iba a Pero decir. incluso se vio, cuando Eso iba a fallece decir. Daniel, se ve el apoyo. Claro. Lo llevaron al Estadio Nacional a despedirse. Sí, Y el y la estadio estaba cantidad de lleno, ¿no? gente El estadio que estaba fue a despedirlo a lleno, Daniel. había tráfico por todos lados, pero todo el mundo quería estar con Daniel. Sí, o sea, realmente es cierto, Daniel era un hincha incondicional y era el único, creo yo, bueno, digo el único porque sí, que realmente creía en su selección Sí. todos Como- los días y que no se cansaba de defender a la selección de quien tuviera que Como defenderlo. dicen, pues Daniel era la voz de la selección. Daniel Sí, era la voz de la sí. selección y Daniel era quien nos ha transmitido a todos el espíritu de esa selección, de darnos tantas alegrías, tantas... Lo que yo quería decir, perdón que te corte, y ya que estaban hablando de Paolo, era de que como capitán daba el ejemplo a los demás. Sí. Presionándolos, molestándose, Guapeándolos, ¿no? Por más que digan de que Paolo hacía rabietas, etcétera de cosas. Pero con justa razón. Eso Claro, iba a o decir. sea- Yo creo que siempre que Paolo hizo alguna rabieta, la hizo con justa razón. Sí. Claro, él Porque no- había muchos errores defensivos eran los que a veces nos costaban los partidos. Ujú. Y eso Creo es lo que- que él siempre le recalcó a la defensa. Creo que cuando uno ve los partidos, porque hemos visto repeticiones de las diversas etapas de Paolo en un partido, nos damos cuenta el por qué reniega de la Ujú. manera que reniega y por qué es así, o sea, Además, más como allá... escuché ayer o antes de ayer en la televisión, ¿no? Paolo sabía de que era su última oportunidad. Era la última chance que tenía para poder lograr el objetivo, ¿no? Y eso Entonces- y era un objetivo que él tenía de toda su vida. Es más, y él mismo también lo ha dicho. En, ese, Él en, eso mismo mismo lo ha dicho. en ese mismo reportaje se dicen, pues, ¿no? Hacen énfasis en el partido que jugamos con Chile aquí y que lo perdemos. Ujú. En ese momento para Paolo vuelven los fantasmas del pasado, ¿no? A esos fantasmas de los que en todo momento no marginaron, pero lo dejaron fuera del mundial, pues, ¿no? Fuera de pelea, puede Del decirse casi, así. ¿no? Así es. Del casi. Del pudimos, pero no se pudo. Eso es lo que Exacto. pasaba pues con Daniel, pero yo me acuerdo clarísimo que cuando estábamos pues por morir, por salir, por ya casi, o sea, volver a lo de siempre, ¿no? Jugamos como nunca, perdemos como siempre. Daniel saca la calculadora y decía, no, pero miren, si ganamos acá y Ajá. llegamos, pero si hacemos esto, o sea, Daniel era el que nunca Y te perdía. daba la- Igual era Pablo, pues, Claro, ¿no? O sea, ¿no? O él sea- por más de que estábamos al borde de no ir al mundial. Por más de que supieras de que no hay una... Exacto. una- Paolo ellos aún dos así la tenían siguió luchando. la Entonces, fe. claro, un poco para aclarar a los que no son peruanos, a los que no saben, los que son de fuera,
eso es lo que era Paolo y eso es lo que era Daniel, lo que es Paolo y lo que era Daniel para el Perú, para nosotros, claro, porque o sea, era o sea, como que la voz y las piernas. de la selección, y son los que nos llevaron hasta el final, los que estamos en el mundial y son pues Quienes nos hicieron creer, Ajá. y nos devolvieron la fe, digamos, eso iba a de decir. creer en la selección. que Gracias a tenemos ellos ahora, ¿no? nos damos cuenta pues que la fuerza de la fe existe. Claro, ¿no? Que realmente sí existe y que acá somos más de 30 millones de peruanos que están luchando su sueño. Exacto. Como A dice través de pues en ellos. el bus, ¿no? Estamos de vuelta y aquí viajan 30 millones de peruanos. Más de 30 millones. Más de de 30 millones de peruanos. Sí. Bueno, ese ha sido nuestro tema de hoy, el caso Paolo Guerrero. Ajá. Quiero que nos disculpen una vez más porque hemos cambiado bruscamente de tema. Es que fue también una noticia de último minuto y ameritaba hablar del Sí, tema. ameritaba. Porque Así es es. una cosa que nos ha choqueado a todos. Así Choqueado. es. Creo que queríamos transmitirles nuestra felicidad de esta manera. Ujú. Y creo que está más que plasmado, ¿no? Claro, Sí. compartirles que esta alegría esperemos que nos dure mucho tiempo. Ajá, y para agregar, yo creo que ahora la selección va acompañados de... La selección y Paolo van acompañados de dos angelitos que son pues su tío Caico y González Daniel Peredo. Así que, de verdad, desde acá, ya en un momento vamos a hablar de ellos. Sí, Pero nada, gracias por habernos escuchado y nada, suerte para todos los países que nos escuchan y que van al mundial. Sí, y ya para comenzamos. nosotros. Y vamos con todo. arriba Cuídense. Perú, carajo. Chao. Chao. Chicos, soy Brenda. No se olviden que nuestro próximo tema será las tragedias que lutaron al fútbol peruano. Dejen sus comentarios. Gracias.